Voy a compartirle la presentación. El tema de hoy es un tema bastante interesante porque toca aspectos que tienen que ver con el rendimiento de la investigación, sobre todo con el aparataje mental que nos acompaña, que nos obliga, que nos da la posibilidad de pensar, porque siempre la investigación es una presión de investigación, una presión de descubrimiento de conocimiento. Eso es una investigación. Aquí nadie llega a nada por adivinanza, muy rara vez se llega por casualidad. Conozco casos importantes donde el descubrimiento ha sido por cuestiones así como alineación de planetas, pero eso no es siempre. Esa es la excepción, es lo último que puede pasar, es la probabilidad más remota. Lo más común es que profesionalmente nos organicemos para hacer ese descubrimiento cognitivo, que es la resolución de un caso o de varios casos, porque en muchas ocasiones nos toca llevar varios casos al mismo tiempo, lo cual nos complica un poco el rendimiento, pero esos son gajes del oficio. Voy a proceder entonces a compartir la presentación que corresponde al día de hoy. Por favor, alguien que me confirme que ya la presentación está a la vista. Sí, Ok, sí está a la gracias. vista, Luis. Bueno, gracias. Que a veces pasan cosas que uno no. Ok, aquí tenemos la presentación en pantalla completa. Corresponde, esta es la tercera clase que tenemos, ¿no? Y es sobre el planteamiento de la investigación y obviamente la conclusión de esto es un informe de investigación. A ver, le advierto algo, realmente estas dos cosas, plantearnos la ruta de investigación y hacer un informe de investigación, son dos cosas distintas, bastante extensas. Entonces, yo me voy a concentrar en el planteamiento de la ruta de investigación, cómo la vamos a encaminar. Eso es lo que quiero que hoy entendamos, cómo vamos a encaminar una investigación y cómo vamos a hacer para que no se nos salga de control, para que por algunas trampas que tiene la mente se nos extravía un poco esa ruta y terminamos retrocediendo cuando creemos que estamos avanzando. En la Policía Judicial de Venezuela, donde yo trabajé, teníamos una palabra para denominar, en el argot de policía, para denominar ese tipo de casos que mientras más investigábamos, menos lo entendíamos. Le decíamos cangrejos. No sé si en la primera clase les comenté algo de eso. Me parece que sí les hablé algo, pero se lo voy a repetir. ¿Por qué le llamábamos cangrejo? Porque mientras más íbamos avanzando, más nos íbamos perdiendo. Se complicaba demasiado el caso. Y finalmente, en aquel tiempo yo no entendía por qué. ¿Por qué esto pasa tanto? Pasa porque nuestro equipaje mental funciona de tal manera que nos hace trampas. El cerebro a veces nos engaña. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y no nos engaña porque él esté empeñado en engañarnos, sino que nuestro cerebro tiene, por razones neurofisiológicas, mecanismos de ahorro de esfuerzo que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la percepción y que tienen que ver con el razonamiento. Si el cerebro no tuviera esos mecanismos, nosotros no podríamos llegar a 40 o 50 años con nuestro cerebro funcionando. ¿Sí? Él tiene que autorregularse para poderse reproducir día a día en su funcionamiento.
Repito, si por ejemplo nuestra memoria no pudiera tener mecanismos de desaparición de recuerdos por transcurso del tiempo, imagínense lo que sería. Es como ponerle a un disco duro de una computadora todos los días información sin desechar lo que ya no sirve. Llega un momento en que ese disco duro colapsa porque ya no aguanta más. O a la tarjeta de procesamiento, ponerla a procesar software que excede esa capacidad. Eso sucede con nuestro cerebro. Recuerden ustedes que la computadora es un artefacto que desarrolla mecanismos de inteligencia artificial que fueron descubiertos y reproducidos en un artefacto luego que el ser humano pudo entender el funcionamiento de su propio cerebro, las leyes de pensamiento. De esto vamos a hablar muy brevemente más adelante. Entonces, ante la complejidad que nos presenta la realidad con un caso que debemos resolver, tenemos que organizarnos metodológicamente. El mismo ser humano ha creado metodologías para prevenir esos errores en los cuales nos mete nuestro cerebro. Son como mecanismos de chequeo, un orden, un mecanismo, una forma de trabajo, un sistema operativo que nos permite evitar errores. No es fácil, esto también, no, es decir, con una clase de 2 horas no es que vamos a salir hechos convertidos en expertos en esta materia, pero es muy importante que ustedes tengan conciencia que esto existe, cómo se utiliza y para qué sirve. ¿Ok? Luego, la parte del informe de investigación creo que va a ser la clase siguiente, porque les voy a enseñar algunas técnicas que permiten poner en orden la información para proyectarla como material informativo. En esa ocasión les voy a mostrar brevemente, porque a ver, yo lo tomé como una capacitación en Estados Unidos. La capacitación duró 5 días, es decir, 80 horas de trabajo entre teoría y práctica, porque esto se desarrolla más con la práctica que con la teoría. La teoría se ve muy bonito, pero luego hay que agarrar las herramientas y empezarlas a manejar para poderlas dominar. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Se llama métodos de inteligencia analítica o de investigación analítica. Los métodos fueron diseñados por una compañía que existe en Estados Unidos, que es como un proveedor del gobierno federal. Se llama Anacapa Science. Funciona en California, pero dicta capacitaciones en en agencias de policía, en agencias federales. Yo tuve la fortuna de ser partícipe de una de esas capacitaciones en el año 2006, en Austin, Texas. Entonces, esto me ha servido mucho a mí en mis trabajos, la organización de la información, la presentación de los resultados, los métodos analíticos que complementan un poco lo que estamos viendo hoy, lo que vamos a ver hoy, y les permite presentar los resultados. Nuestro profesor nos decía, como allá había mucha gente que son policías de investigación, decía, cuando usted va donde un fiscal para presentar cargos contra un acusado, cuando se va a hacer eso, primero los policías se reúnen con el fiscal días antes para explicarle si es procedente, si hay evidencia para formular cargo. El fiscal no tiene más que 10 o 15 minutos para escucharte. Si en 10 o 15 minutos no le has puesto claro el tema, el tipo no te acepta las alegaciones. Entonces, esto implica, o esto requiere, esto nos lleva a desarrollar ciertas competencias para presentar el caso de una manera convincente, rápida y convincente. Esa parte se la voy a mostrar la próxima clase. Entonces vamos a entrar en materia con lo de hoy. Que en primer lugar, cuando nos vamos a plantear la investigación, hay un lugar clave que es lo que llamamos el sitio de suceso.
Mucho cuidado con esto, porque sitio de suceso, yo en una clase anterior les expliqué que hay unas palabras que forman parte del cliché de la historia policial, como por ejemplo cuerpo del delito, y también hay otra palabra que forma parte del cliché de la historia policial que es sitio del suceso. Por supuesto, el sitio del suceso nos lleva a pensar en un espacio, en un momento, donde ha ocurrido un delito, que puede ser un asalto a un banco, puede ser un atentado terrorista, puede ser un homicidio pasional por cuestiones de líos amorosos, puede ser una estafa, pueden ser muchas cosas, las cosas que nos toca investigar. Eso en el campo policial. Ahora, en el campo privado, por ejemplo, se nos puede encargar investigar hechos de deslealtad corporativa, como por ejemplo, fugar información o dar acceso de información sensitiva a personas que no están autorizadas. Vaya usted a saber por qué. Ahí recuerdo que les hablé también de otra palabra que tiene que ver con el cliché de la historia policial, que es la palabra móvil del delito. Y creo que les comenté que vi un video que me causó mucha gracia, donde una alcaldesa, no sé de qué municipio acá, de qué en Ecuador, decía, ya sabemos cuál es el móvil del delito. Los asesinos fueron en una moto. Ese es el móvil del delito. Yo cuando oí eso pensé que era un chiste. No, eso era verdad. Si una señora hablando, usando un término que ella no sabe, realmente ese móvil del delito es la intencionalidad o el beneficio que se busca, el final, lo que inspiró el delito. Por ejemplo, una persona mata a otra a disparo. ¿Cuál fue el móvil? Ah, es que ellos tenían, este le debía plata a aquel. El móvil del suceso fue una venganza por un cobro de dinero. O, ¿cuál fue el móvil? El sicariato tiene un móvil claro, que es un pago para matar. Y así sucesivamente. El móvil es lo que es el resultado que se busca. La inspiración, lo que motivó el delito, es el móvil. Entonces, el sitio del suceso, volviendo al tema, es ese lugar clave donde se confluye el espacio y el tiempo relacionado con la ejecución de un delito. A ver, aquí me surge una pregunta. ¿Qué hacemos con los delitos cibernéticos que están de moda? Ahora hay hackeos, robo de datos, sabotajes en páginas web, sí, pero sobre todo, hackeos de las cuentas bancarias, hackeos de los teléfonos para robar información, de las bases de datos, de los servidores. ¿Dónde está el sitio del suceso? ¿Quién me da una idea rápidamente? ¿Quién me da una idea? ¿Quién me da una idea? Janet, la persona que quiera hablar sobre esto puede abrir el micrófono o no hay posibilidad. Pues yo creo que lo más fácil es, Sí, dentro de sí. una investigación, Ajá. buscar las IP, ¿no? Con el apoyo del personal especializado. No, pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. Agradezco tu intervención, pero ya va. Ahora que estás ahí, no, tranquilo, Carlos. Vamos a hablar de esto, porque me interesa. ¿Qué hacemos con el tema del sitio del suceso en un delito cibernético? Porque la dirección IP es como una evidencia, pero no es el sitio del suceso. ¿Qué te hace pensar eso, Carlos? Ya que hiciste, comunicaste tu opinión. ¿Qué haríamos cómo reflexionamos sobre el sitio del suceso en el caso de un delito cibernético? Pues de lo que tengo entendido, estos temas son bastante complejos, ¿no? Porque Sí, señor. identificar el sitio del suceso es lo complejo. Es una representación. El sitio del suceso, aunque en la mayoría de los delitos que conocemos, se puede decir, mira, ¿y dónde está el cadáver? El cadáver está en tal lugar y allá vamos. ¿Ok?
Pero, ¿en qué lugar se comete el delito cibernético? Podríamos decir, por ejemplo, en la plataforma del banco, pero es que la plataforma del banco es un sentido virtual, es una emulación de lo que han sido los canales de servicio bancario durante toda la vida que han existido los bancos. ¿Qué es lo que pasó? Que la banca desarrolló, a partir de los recursos disponibles, un entorno virtual que hace una emulación. Cuando yo me meto en la página web para hacer un depósito, para pagar algo, equivale a lo que mucha gente aún hace, que ya yo casi no quiero hacer, que es ir a la puerta del banco, buenos días, entrar, agarrar una hojita, llenarla, poner unos datos e ir con el dinero y presentárselo a un funcionario del banco que los va a contar, los va a ver y va a hacer una operación de registro. Y luego va a validar y me va a entregar una planillita física donde dice, sí, yo te acabo de recibir $150 en la cuenta tal. Eso todo se está haciendo ahora en entorno virtual, a través de representación mental. Entonces, estos entornos virtuales, o ciberespacio, como se llama, nos meten en una dimensión que antes no existía. Yo diría que esto es una cuarta o quinta dimensión, no sé, pero ya nos hemos ido familiarizando durante más o menos 15 o 20 años que esto ha empezado, pero quienes somos más viejitos nos acordamos lo que era la banca antes. Acá, por ejemplo, en Ecuador, todavía la población bancarizada se había resistido mucho a las operaciones en entorno virtual. No sé si era por desconfianza, por desconocimiento o qué. Bueno, cuando hubo el coronavirus, el confinamiento, la gente tuvo que empezar a interactuar con el banco a través del entorno virtual. ¿Ok? Esto nos pone, no nos vamos a gastar mucho más tiempo en esto, pero vuelvo y le repito, el sitio del suceso no es más que una representación de un entorno, de un espacio y un momento, que son dos dimensiones, espacio y tiempo para hablar del transcurso de una acción humana. Ok. Fíjense ustedes, la observación del sitio del hecho, como lo pueden ver allí en la lámina, cuando uno va a la observación de un delito, allí ustedes pueden ver que hay una persona presuntamente fallecida, muerta, allí recostada. Por aquí se ve un arma que creo que es un cuchillo o una daga. Y hay dos personas acá. Este parece que fuera un muñeco de cera, pero es una persona. Y una chica que están asegurando el sitio del suceso, crime scene, para hacer la observación y levantar evidencia, ¿no? Pero esto, óiganme bien, que aquí es donde está la clave de la observación del hecho o del sitio del suceso. Esto se efectúa en dos sentidos, que es muy importante entender. El primero es un sentido de constructivo, que tiene una relevancia, o tiene una relevancia, no es la palabra, tiene un sentido analítico. Desafortunadamente, abusamos de la palabra análisis, del adjetivo analítico, y pocas veces nos detenemos a pensar lo que significa analizar. Analizar significa separar. Viene de una palabra griega, que no me acuerdo cuál es, pero significa analizar, significa cortar, separar cosas, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer observación analítica, es porque vamos primero a mirar la entrada, a mirar el recorrido, a mirar el cadáver, a mirar el cuchillo, a mirar la iluminación, los accesos, los rastros, a separar por pedacitos el sitio del suceso, a identificar por separado, a diferenciar cosas, ¿ok? Pero luego que hacemos eso, tenemos que hacer el proceso inverso, que es reconstructivo, es reconstructivo. Ya deconstruimos, ahora vamos a reconstruir. ¿Ok?
La reconstrucción es entonces juntar de nuevo todo aquello para crear un solo contexto y comprender lo que allí pasó. El primero es un sentido de constructivo que se basa en el análisis y el segundo es un sentido reconstructivo que se basa en la comprensión integral de ese espacio, de lo que allí hay. Y cuando lo hacemos con delitos cibernéticos, vamos a hacer también una comprensión imaginada, porque no hay otra forma, para eso nos sirve la mente, para representarnos cosas, para imaginarnos cosas. ¿Y saben qué? Por experiencia les digo, ¿cómo funciona esto? Tratar de reconstruir mentalmente el hecho. Y a mí particularmente me dio muy buenos resultados en muchas investigaciones, no hechas dentro de la policía, sino hechas en empresas. Ponerme en los zapatos del delincuente y empezar a pensar, ¿cómo pudo ser posible esto? ¿Cómo fue posible que esto pasara? Cuando uno se hace la pregunta, ¿cómo fue posible? Uno empieza a juntar cosas, circunstancias, elementos, factores, condiciones que permiten explicar o comprender integralmente, no explicar, comprender integralmente lo que pasó, y eso nos ayuda a llegar al responsable del hecho que estamos investigando. Ok. Nuevamente les advierto, la observación del sitio de suceso está llena de mitos y de estereotipos, porque hemos visto, vemos películas y vemos series de televisión sobre investigaciones de crímenes. Antes eran muy famosas las novelitas de Agatha Christie, que si bien son un ejercicio para entender el manejo de hipótesis y esas cosas, bueno, no son más que ficción y además están llenas de estereotipos, de imágenes, el estereotipo de la imagen desfigurada de una realidad. ¿Por qué? Porque son ficción, son entretenimiento, etc. Por cierto que ahora últimamente les ha dado por hacer películas basadas en las novelas más exitosas. Por ejemplo, hace unos años, digamos que unos 3 años creo, salió 3 o 4 años, La muerte en el Orient Express. Y ahora salió hace poco Muerte en el Nilo. Películas, ¿no? Esta última es con Gal Gadot, la chica esa que hizo de la Mujer Maravilla. Y son películas sobre el famoso detective Hércules Poirot, que hace unas cosas. Y lo mismo son las novelas de Sherlock Holmes, que son muy famosas, esas de Sir Arthur Conan Doyle, pero son ficciones, son simulaciones, están llenas de estereotipos. Yo cuando empecé a trabajar en la policía, empecé a descubrir que la vida en la policía no era como en la serie de Starkey y Hutch. Quienes son más viejitos como yo, quizás se acuerdan en la juventud cuando pasaban Starkey y Hutch, que eran dos detectives en Los Ángeles que entraban y salían y detenían y agarraban a golpes y nunca hacían ningún tipo de diligencia documental. Y eso dentro de la policía no es así. Dentro de la policía hay límites de actuación y dentro de la policía hay cargas procesales que uno tiene, formalidades procesales que hay que cumplir que no están en las películas. Igual en las empresas, cuando trabajamos en investigaciones corporativas, privadas, hay más restricciones aún. Entonces, lo que más nos queda a nosotros es un poco de astucia, de creatividad, para poder averiguar cosas, juntar cosas, obtener evidencia, sin causar problemas legales por violación de derechos. Es un ejercicio riguroso, exigente, pero apasionante. Se los digo yo por experiencia, porque yo primero trabajé en la policía con todos los recursos legales que nos da la policía, la actuación como funcionarios policiales, y luego me tocó trabajar en investigaciones dentro de empresas. Me ha tocado, porque sigo en eso todavía, con todas las restricciones que el clima laboral tiene para no crear un problema por hostigamientos, porque enseguida la gente dice, me están hostigando, me están haciendo bullying.
hay que saberlo hacer para que eso no parezca. ¿Ok? Entonces, de esa observación del hecho, del sitio del suceso, del hecho delictivo ya ocurrido, de esa observación, primero analítica y luego comprensiva, es que vamos a empezar a preparar hipótesis. Ese es el resultado. Esas hipótesis son suposiciones explicativas que se configuran en nuestra mente, que pueden ser varias, que pueden ser similares o parecidas, pero que hay que aprender a diferenciarlas para poder ir testeándolas contra las evidencias y poder ir desechando las que no nos sirven, porque la fuerza de las evidencias nos demuestran que no tienen posibilidad de ser comprobadas. Ok, yo no sé si ustedes quizás han visto en la televisión que es muy común cuando hay un crimen y entrevistan a un jefe de policía, los periodistas lo primero que le preguntan es, señor general, coronel o comisario, inspector, ¿tienen alguna hipótesis con respecto a quién asesinó a Pedrito Pérez? Y casi siempre los policías responden con esta fórmula. Estamos descartando hipótesis. Estamos investigando para descartar hipótesis. ¿Por qué? Porque hay una tradición cognitiva en las investigaciones que es no buscar comprobar hipótesis, porque nos hace caer en sesgos. Ya más adelante les voy a explicar cómo funciona eso. Sino que ya automáticamente a uno lo educan en la investigación para hacer descartes. Primero acumulamos un conjunto de hipótesis y luego vamos tratando de atacarlas a ver cuánto nos resisten el ataque de las evidencias. Ese ataque se monta sobre evidencias, sobre comprobaciones, sobre cosas que están demostradas allí. Pero la explicación final de lo que sucedió se hace a partir de el ataque que a esas suposiciones hacen las evidencias con las que contamos. Ok, continuemos. Este gráfico que les muestro aquí, que es un gráfico de correlaciones, se los mostré en una clase anterior. Les decía, cuando uno va al sitio del suceso, acuérdense que para que ocurra un delito, se cruzan 4 elementos necesariamente. Una víctima, un victimario, unos instrumentos y un lugar. A veces en un mismo delito hay varios lugares. Por ejemplo, puede haber un homicidio en una casa, ocurrió en una casa, pero el cuerpo apareció en una montaña. O a medida que se van liberando algunos instrumentos que tienen que ver con el delito, por ejemplo, la pistola apareció tirada en un bote de basura a 2 kilómetros de donde ocurrió el accidente. O el auto que utilizaron para un secuestro o para un sicariato aparece en un lugar distinto, obviamente, porque fue un instrumento de escape. Allí lo dejaron, le metieron fuego quizás o no, o a lo mejor no, pero ahí lo dejaron y eso hay que analizarlo como que fuera un sitio de suceso. Porque a veces los delitos son de ejecución continuada, es decir, comienzan en un lugar y terminan en otro, ¿ok? Y entonces el investigador tiene que ver varias cosas que fueron sucediendo. A veces nos toca en el mundo de las investigaciones privadas o corporativas casos que merecerían que la policía estuviera allí. Por ejemplo, a mí me tocó en FedEx investigar como 5 o 6 casos sucesivos de valijas diplomáticas falsas, que no eran valijas diplomáticas en verdad, eran simulaciones que llevaban cocaína, unas para Ámsterdam y otras para Montreal, creo, en Canadá. Entonces, eso es un auténtico delito que tiene que ser investigado por la policía, pero que la compañía donde yo trabajaba no le gustaba mezclarse con la policía. Entonces, que me decían, usted investigue y saque todo y me dice quién fue, cómo y todo, pero jamás va a ir a la policía, que la policía no se entere.
Entonces ahí me tocaba, ahí es donde, claro, la experiencia que uno tuvo antes, más el conocimiento de las limitaciones, tanto legales como de políticas internas de la empresa, uno tiene que aprender a operacionalizarla para poder llegar a cumplir la expectativa, es decir, el resultado, sin meter en problemas a la empresa. ¿Ok? Toda una experiencia con eso. Entonces, a mí me tocaba investigar, yo tenía que ver varias cosas que habían sucedido en varios lugares distintos para que se configurara aquello que estábamos investigando. Esto, obviamente, este esquema, yo lo he, en varios cursos que yo he dado sobre investigaciones, yo he tratado de mostrar esto, ¿no? Y de hacer algunos ejercicios, como por ejemplo, porque esta flechita de correlaciones lo que te dicen es que cada uno de los 4 elementos interactúa con los 3 restantes por separado. Y allí, en esas correlaciones, es donde encontramos evidencia o indicios o sospechas que nos guían la investigación desde el primer momento. Ahora, yo también tengo otro gráfico acá que les voy a mostrar que es mucho más práctico, que es exactamente lo mismo que este que están viendo acá, pero en este gráfico simplemente hacemos el cruce de preguntas que podría convertírsenos en un enredo aquí. Aquí lo podemos hacer de manera más práctica. Y entonces empezamos. Aquí están los mismos 4 elementos: víctima, victimario, instrumento, sitio del suceso. Y le vamos preguntando a cada uno: ¿qué dejó la víctima en el victimario? ¿Y qué dejó el victimario en la víctima? ¿Qué dejó la víctima en los instrumentos del delito? ¿Y qué pudo haber dejado el instrumento en la víctima? ¿Qué pudo haber dejado la víctima en el sitio de suceso y qué dejó el sitio de suceso en la víctima? Y luego vamos con el victimario. Y así sucesivamente los vamos cruzando y vamos tomando nota de las ideas que se nos vayan presentando. ¿Qué pudo haber dejado para ir y guiar nuestra investigación? Mire, es muy importante. Siempre lo digo en mis clases. Siempre lo digo en mis clases. Que uno no puede salir a hacer diligencias de investigación, ningún tipo de diligencia de investigación, si antes de salir o antes de empezar a ejecutar esa tarea, uno no tiene una pregunta clara en la cabeza. Primero, hay que preguntarse. Las hipótesis se construyen a partir de preguntas, a partir de problemas, de preguntas que están relacionadas a problemas que estamos investigando. Tenemos el problema y nos empezamos a preguntar. Y esto sirve para empezarnos a preguntar. Y cuando nos empezamos a hacer preguntas que nos hacemos, entonces las respuestas supuestas, que pueden ser ciertas o pueden ser falsas, son un instrumento para ir deconstruyendo y luego reconstruyendo ese misterio que estamos investigando. Entonces, este cuadrito es muy práctico para eso. Obviamente, la víctima no deja nada en la víctima, el victimario no deja nada en el victimario, el instrumento no deja nada en el instrumento y el sitio de suceso. Por eso es que esta diagonal está en gris, pero todos los demás se cruzan de alguna manera que deja el instrumento en la víctima y así vamos preguntando. ¿Qué deja la víctima en el victimario? ¿Qué deja la víctima en el instrumento? Vamos uno por uno y así vamos logrando constituir un conjunto de preguntas que luego, por ejemplo, si el cadáver está allí, la víctima, y tiene unas heridas de bala, yo diría, por ponerlo así muy sencillo, a ver, ¿qué pudo haber dejado la víctima en el victimario? Y observo el cadáver y veo que no tiene señales de haber luchado, simplemente está tirado en el piso con 3 o 4 disparos. ¿Qué pudo haber dejado la víctima en el instrumento? Si recibió unos disparos, no creo que haya, pero puede ser. ¿Qué deja la víctima en el sitio del suceso? Bueno, posiblemente sangre,
que es lo que derrama una persona cuando la dispara. Y la víctima, el victimario, ¿qué ha dejado en la víctima? Observemos el cadáver con cuidado a ver si hay algo que muestre que hubo quizás una lucha, un forcejeo, un choque cuerpo a cuerpo y luego unos disparos. Pero eso nos los preguntamos y tenemos que buscar responderlo con evidencia. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Qué pudo haber dejado el instrumento en la víctima? Balas, proyectiles adentro del cuerpo. Y si hacemos la autopsia y no encontramos los proyectiles, ese cuerpo tiene que tener orificio de entrada y orificio de salida. Y si tiene orificio de salida, en algún lugar debe estar. En algún lugar del sitio del suceso debe estar el impacto de la bala que salió. ¿Okay? Yo recuerdo que hace muchos años yo fui a un levantamiento de un cadáver de un hombre que iba en una moto y le dispararon unos tipos que iban en un carro. Él iba en una moto, entonces tenía un orificio de entrada por aquí, por la parte de abajo, en el tórax, por debajo del brazo izquierdo. Cuando lo llevamos a la morgue, el cuerpo no tenía orificio de salida. Entonces, obviamente, hay que llamar al médico forense para que haga la autopsia. Y el trabajo era, a ver, el doctor enseguida que vio, dijo, ¿dónde está el orificio de entrada y el orificio de salida? Buscamos, vamos, no tiene. Entonces había que encontrar el proyectil dentro del cuerpo de la víctima. A veces es fácil y a veces es difícil. Cuando es difícil, mire, eso se lleva horas. A veces hay que buscar, hay lugares donde hay posibilidad de hacerle una placa rayos X al cadáver y ahí se localiza el proyectil inmediatamente, pero no siempre es así. Entonces, ese tipo de cruces, de preguntas, se hacen en función de esto. Eso es una metodología que vale oro. Yo recuerdo haberla aprendido de un profesor que era el director de criminalística de la Policía Judicial, todo un científico, aquel caballero, un verdadero científico de la investigación en base a evidencia, el comisario Rojas Ochoa, creo que ya debe estar fallecido porque en el tiempo ya era viejo. Continuemos entonces. Si estamos entonces haciéndonos preguntas, luego para poder hacer hipótesis, justo allí es donde nos toca pensar mucho. ¿Por qué nos toca pensar mucho? Bueno, yo tengo tres posibles respuestas. Tres posibles respuestas a este problema de cuando nos estamos haciendo esas preguntas y vamos a construir hipótesis, ¿cómo hacemos para armar aquello? Nos toca pensar mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos distinguir cosas. A ver, algo tan sencillo como lo que les voy a decir, que nunca nos lo explican, trabajando en investigaciones, primero como policía, luego en compañías, y hoy día investigando asuntos sociales para mi graduación, mi titulación como doctor, he logrado saber por textos de epistemólogos, gente que ha escrito mucho sobre la investigación, sobre la observación de la realidad, que nuestro cerebro lo que hace es distinguir cosas. Esa es la base de la producción del conocimiento. La diferenciación. Conocer es diferenciar. Cuando no somos capaces de diferenciar algo, es porque no conocemos, no sabemos de qué nos hablan. Por ejemplo, si a usted le hablan en un idioma que no conoce, nunca va a lograr recibir el mensaje porque no puede diferenciar significados estructurados, sentidos lingüísticos. Entonces, cuando vamos a investigar un delito, también tenemos que empezar por lo más básico, que es hacer distinciones de cosas. Esto es así, esto no es así, esto salió de aquí o no salió de aquí. ¿Podemos identificar el origen de algo?
Para hacer eso tenemos que saber, y si no sabemos, tenemos que preguntar, buscar a alguien que no, un perito, alguien que sepa de eso. Por ejemplo, en esos casos de valijas diplomáticas falsas, habían unos cataportes o unas guías de carga hechas a mano. Entonces, eso era una evidencia, el documento que acompañaba a las valijas. Cuando yo busqué las copias, veía que todas tenían escrituras parecidas. ¿Okay? Sin embargo, como yo no soy experto en grafotécnica, no en grafología, la grafología no es lo mismo que la grafotécnica, los peritajes de identificación de escritura son grafotécnicos, no son grafológicos, como alguien por ahí dice. Mejor dicho, grafología es a grafotécnica lo que astrología es a astronomía. ¿Ok? Entonces tuve que buscar un perito grafotécnico que con métodos lograra diferenciar o no diferenciar. Cuando no diferenciamos, estamos identificando. Y eso es lo que busca la investigación en base a la criminalística. Identificar. Puede que sí, puede que no. Como les acabo de decir, el perito grafotécnico agarraba los cataportes, las guías, los documentos, para analizarlos con métodos y decir si todos provenían de la misma fuente o no. El resultado fue que sí habían, metodológicamente se podía comprobar que todos fueron hechos por la misma persona. Y luego tocaba identificar o descartar que los sospechosos, tomar muestras de escritura de los sospechosos para repetir el proceso de diferenciar o no diferenciar. Y no diferenciar equivale a identificar. Es decir, esto es lo mismo que esto, viene de la misma fuente. Obviamente no fue tan sencillo porque conseguimos muestras rápidamente y el perito grafotécnico empezó a hacer sus comparaciones metodológicamente ejecutadas para hacer un informe y decir, sí, esta muestra dubitada, que no sabemos quién la hizo, corresponde a esta muestra indubitada, que sí sabemos quién la hizo. ¿Ok? Eso es lo que yo les digo. Cuando estamos creando esas hipótesis, hacemos descartes o hacemos identificación, que no son más que diferenciar o no diferenciar. Es el producto cognitivo de la investigación. Aquí viene algo que también va contra los estereotipos del detective solitario que se la sabe toda. Eso del detective solitario no existe, señores. Eso es mucho riesgo. ¿Por qué? Porque como nuestro cerebro nos hace trampa a cada momento, ustedes recuerdan, hay un refrán muy común, no sé si esos en los países, cuando dicen, este ve, ¿cómo es? No ve, ¿cómo? Sí, como que uno le ve los defectos a los demás, pero no ve los defectos de uno, obviamente. Obviamente, es más fácil ver lo que está fuera de uno que lo que está dentro de uno. Entonces, cuando hacemos investigaciones solitarias, no hay quien nos diga, oye, pero tú has pensado bien, ¿no te has dado cuenta de este detalle? Por eso dicen que dos cabezas piensan mejor que una, a veces. Pero para las investigaciones el riesgo es menor cuando hay grupos de trabajo. Y aunque los casos estén asignados con responsables, los resultados, los avances, hay que discutirlos. ¿Por qué? No porque aquel sepa más que yo, sino porque aquel puede ser el contrapeso de mi equivocación y hacerme ver que yo no he valorado correcta o metodológicamente bien las cosas que tengo frente a mí. ¿Por qué? Porque el cerebro a cada momento nos pone trampas para engañar. Y eso no es malo, sino que el cerebro necesita hacer eso para poder reproducirse recursivamente y tiene mecanismos de economía de esfuerzo. El trabajo en equipo es importante. ¿Por qué? Fíjense
lo que representa esta figura. Un individuo está comunicando hechos y el otro está comunicando creencias. Hechos, cosas objetivamente comprobadas, objetivamente observadas. Creencias, cosas subjetivamente configuradas. Y no significa que una persona tenga capacidad de ser completamente objetiva o completamente subjetiva, sino que en algunos momentos, dependiendo de las circunstancias, estamos llenos de creencias y en algunos momentos estamos llenos de objetividades, de realidades, de facticidades. ¿Ok? Pero esto es muy importante. El trabajo en equipo. Confrontar cosas. Obviamente, para trabajar en equipo, en investigaciones, como muchas informaciones son sensitivas, son delicadas, son problemáticas, tenemos que, obviamente, tener relaciones de confianza y responsabilidad, credibilidad, para poder decir, oye, tú sabes que parece ser que quien cometió el delito fue fulano. En Venezuela ocurrió en los años 60 un caso muy famoso de una chica que apareció muerta con varias cuchilladas en su cuerpo en su casa. La mamá fue en la mañana a despertarla para que fuera a desayunar y la encontró desnuda, apuñalada, con una puñalada, allí muerta. Y además, cuando hicieron el reconocimiento médico forense, había sido objeto o había tenido relaciones sexuales y presuntamente eran con violencia. Y empezó la policía a buscar y buscar y buscar por aquí, por allá, violadores y esto y aquello y lo otro. Pero con el tiempo, por cierto, en el resultado del reconocimiento médico forense o médico, el reconocimiento ginecológico que hicieron los médicos, encontraron rastros de semen infectados con un microorganismo que se conoce como gonococo de Neisser. Es una enfermedad venérea. Es decir, la persona con quien ella tuvo relaciones estaba enferma con gonococo de Neisser. Bueno, salieron a investigar por aquí y por allá y consiguieron a alguien que les dijo, por aquí estuvo el cura inyectándose unos antibióticos, pero nunca dijo quién se los recetó ni por qué. El cura inyectándose, y el cura era el hermano de ella, vivían en la misma casa. Bueno, las creencias de que los curas son santos todos, hay unos más virtuosos que otros, es un prejuicio. Y al principio pensar que el cura podía haber sido fue bien terrible. Fue bien terrible, pero estaba confrontado con una evidencia, que era que se estaba inyectando él y que la chica estaba infectada con gonococo de Neisser. Bueno, o tenía rastros de semen poblado con gonococo de Neisser. ¿Ok? Eso para que ustedes vean cómo se van estructurando hechos versus creencias. Y las creencias son obstáculos cognitivos. ¿Ok? Por eso el trabajo, yo recuerdo, por cierto, hay una película, en YouTube la pueden ver, se llama Cangrejo, porque en Venezuela un cineasta había un comisario que fue mi profesor en técnicas de interrogatorio llamado Fermín Mármol León, y él fue jefe nacional de investigaciones en los años 70, la policía, y era un tipo muy carismático y además un encantador de serpientes, y él escribió un libro en los años 70 llamado 4 crímenes, 4 poderes, que eran 4 novelas cortas sobre el poder eclesiástico, el poder político, el poder militar y el poder económico, con 4 crímenes que se investigaron donde esos 4 poderes trataron de asegurarle la impunidad a quienes los ejecutaron. El poder eclesiástico al curita, el poder militar a un capitán de la Fuerza Aérea que estaba cansado de su esposita, la mató adentro de un ascensor y simuló un asalto,
el poder político, donde un diputado le mandó un paquete bomba a la esposa, porque también quería quitarse a la esposa de encima. Y el tercer caso, el cuarto caso, era el poder económico, donde unos chicos de familias muy, ¿cómo se dice? Aristocráticas, secuestraron a un muchacho hermano de uno de ellos mismos que estaba en la jugada para pagar una deuda de drogas. Uno de los chicos era sobrino de la primera dama en aquel momento. Otro era hijo del dueño de un consorcio de alimentos inmenso. Y bueno, y ellos hicieron todo lo posible por garantizarle la impunidad a su chico. Entonces, de esos 4 casos, el primero, el del cura, y el último, el del secuestro, se hicieron películas para ver en el cine. Son películas de los años 80, creo, 80, 83, por allí. Pero quien esté interesado en verlos, son fabulosos, están en YouTube. Uno se llama Cangrejo 1 y Cangrejo 2. Era como una saga, ¿no? Eso era lo que se hacía en las investigaciones penales en la Policía Judicial en Venezuela. Ok, continuemos. Esos obstáculos, a ver cómo estamos de tiempo. Okay. Esos obstáculos tan terribles, pero a la vez normales, los denominamos sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos son piezas de conocimiento que tienen apariencia desiertas, están alojadas en nuestra mente y nos obstaculizan llegar a la verdad. Esto pasa, miren, en todo lo, miren, un médico, óiganme bien, un médico haciendo un diagnóstico de una enfermedad puede equivocarse a consecuencia de los sesgos cognitivos. Un agente de inteligencia tratando de descubrir una conexión puede perderse, puede equivocarse por culpa de un sesgo cognitivo, incluyendo también una investigación penal o una investigación, no sé, sociológica sobre tal o cual problema social. Puede ir por el camino equivocado a consecuencia de sesgos cognitivos que están presentes en nuestra mente. Vamos a ver rápidamente esos tipos de sesgos. Aquí lo ven en este gráfico, son 4 tipos de sesgos. Los sesgos de percepción, los sesgos de estimación de probabilidades, los sesgos de evaluación de evidencia y los sesgos de percepción de causalidad. Quizás para quien nunca ha estado relacionado con esto le parezca que estamos hablando en chino. Y en verdad, bueno, no es que estamos hablando en chino, simplemente estamos hablando de un área de conocimiento que en el mundo de las investigaciones no ha sido bien manejado, no ha sido ni bien ni abundantemente manejado. Yo agradezco la oportunidad que el destino me dio de ser alumno de un personaje muy célebre que no recuerdo si en alguna clase anterior les mencioné, el doctor Richard Hoyer. Richard Hoyer fue director de operaciones exteriores de la Agencia Central de Información en Estados Unidos durante los años 60, principios de los 70, creo que hasta casi los años 80. Las operaciones de inteligencia exterior, las operaciones exteriores las manejaba él y era un hombre muy estudiado. Entonces, él él hace mea culpa de los grandes errores de inteligencia que ha cometido esa agencia y que sigue cometiendo en algunas ocasiones. Y escribió un libro interesantísimo que se llama Psicología del Análisis de Inteligencia, que para mí cruzarme con ese libro fue una experiencia porque me di cuenta que muchos de los problemas de la investigación no son exclusivamente de uno, sino que es que todos los confrontan y muchas veces no los confrontan bien y por lo tanto les destrozan el trabajo. Entonces, estos sesgos, tanto perceptivos como sesgos de estimación de probabilidades, de evaluación de evidencias y de percepción de causalidad, son producto de mecanismos de economía de esfuerzo que hace nuestro cerebro en el trabajo de procesar las complejidades del entorno donde un ser humano se desenvuelve, en este caso un investigador. El cerebro, el sistema psíquico,
del ser humano funciona para crear pensamiento, para, ¿cómo se dice? Si crear pensamiento, representación de las cosas que tiene al frente. Y está compuesto por 3 subsistemas, que son la percepción, la memoria y el razonamiento. Y de la interacción de estos 3 subsistemas se producen operaciones cognitivas del cerebro, como por ejemplo el recuerdo, el aprendizaje. Yo por acá los tengo anotados, que a veces entre tantas cosas ya se los voy a mencionar rápidamente porque es interesante estar consciente de estas cosas que forman parte de lo que la naturaleza nos ha puesto para poder sobrevivir en un entorno tan complejo como el mundo real. A ver, por aquí lo debo tener en notas de trabajo. A ver, la memoria, el razonamiento y la percepción y las operaciones que ese sistema genera son aprendizajes, identificaciones y recuerdos a través de comandos de acción que están configurados en nuestro cerebro, que es saber hacer o no saber hacer, poder distinguir o no poder distinguir, y poder recrear, o recrear me refiero a volver a pensar en algo que ya pensamos antes, en una percepción o en, o en un razonamiento, un elemento de conocimiento que ya tuvimos antes. Cuando uno dice, ay, yo no me acordaba que a mí me dijeron, ¿fuimos capaces de recrear ese pensamiento o no? A eso me refiero con lo de las operaciones del sistema psíquico cerebral, que es lo que tenemos para defendernos del mundo principalmente. Ok. Entonces, cada uno de esos 4 tienen algunos sesgos clasificados. Esto es una clasificación extensa, se los voy a mencionar brevemente, los más comunes. Ojalá que tuviéramos la oportunidad más adelante de volvernos a encontrar. Hace días conversé con Marco, con el ingeniero Marco Heredia sobre esto, y me dijo, bueno, quizás podamos desarrollar un curso más avanzado donde la gente pueda aprender un poco más sobre esto. Pero fíjense, por ejemplo, los sesgos perceptivos que se basan en esa interfase que hace la realidad con el sistema psíquico humano a través de unos dispositivos que son los sentidos que nos permiten representarnos cosas en nuestra mente. Los dispositivos son los sentidos, la vista, el olfato, la audición, el gusto, el tacto, etcétera, ¿no? Bueno, la primera, que es el sesgo basado en expectativa, es que esto también se conoce como sesgo de confirmación. Lamentablemente nosotros tendemos a creernos lo que estamos esperando que nos digan. Por esa razón, fíjense, primero, es que los detectives, los investigadores siempre están tras el descarte y no tras la confirmación, porque metodológicamente ir tras el descarte nos facilita no caer en el sesgo de confirmación. Hace días le escuchaba yo a mi esposa que decía que ella tiene una amiga que se cree lo que le dicen que corresponde con lo que ella quiere oír. Eso es algo muy común en el ser humano, pero cuando estamos haciendo investigación nos mete por el camino. El sesgo de resistencia consiste en hacer oposición a cosas que escuchamos que no se corresponde con lo que tenemos en nuestra mente. Es lo contrario de lo anterior. Y el sesgo de ambigüedad, que cuando nos exponen a estímulos o a percepciones ambiguas o borrosas, ya se nos quedan. Cuando tenemos la percepción nítida, entonces no las queremos integrar. Luego, acá, por cierto, aquí están, aquí están. Vamos por partes con esto. Ya hablamos, el sesgo de expectativa equivale al sesgo de confirmación, el sesgo de resistencia es lo contrario de,
Y el sesgo de ambigüedad es un obstáculo para asociar una imagen con otra cuando en nuestra percepción no se corresponden. Por ejemplo, yo oigo una musiquita, un fragmento de una musiquita. Se me queda en la memoria. Y luego me cuesta trabajo cuando voy, por ejemplo, a un concierto o escucho un disco, una pieza grabada, y la oigo completa y sé quién la cantó, quién hizo la música y todo. Me cuesta trabajo hacerlas corresponder, porque el primer estímulo fue demasiado borroso en comparación con el segundo. A ver, ¿cómo va el tiempo? El sesgo de estimación de probabilidad. Este también es día a día, el pan nuestro de cada día. En este tenemos tres tipos. Las estimaciones de probabilidad están influenciadas por la facilidad con la cual uno puede imaginar un evento o recordar instancias similares. En Venezuela usábamos un refrán, un dicho popular que era: a todo picado de víbora, cuando de una rama fina brinca, porque es la base de los temores, la disponibilidad de un recuerdo o la disponibilidad de una percepción. Tendemos a ver las cosas como parecidas, ¿no? Esto, óiganme bien, en los detectives hace un efecto nefasto, un resultado nefasto. Ya vamos a ver, hay otro de estos sesgos que tienen también mucho que ver con eso. El anclaje, el sesgo de anclaje. Las estimaciones de probabilidad se ajustan solo de manera incremental en respuesta a nuevas informaciones. Cuando parece ser que el cerebro humano está programado para ir siempre de la menor dificultad a la mayor. Y solamente con ejercicios nosotros aprendemos a deconstruir. Es más fácil construir percepciones que deconstruirlas. Eso que yo les decía hace rato, recuerdo que una vez, trabajando yo en Aeropostal, en el aeropuerto de Maiquetía, le robaron a un avión que estaba allí estacionado 130 chalecos salvavidas, esa cosita que se ponen las azafatas para hacer la demostración, que se usan cuando hay un amarizaje, y 2 o 3 botes salvavidas de emergencia que están dentro del avión para evacuarlo en caso de amarizaje. Eso es una masa de cosas inmensa y a plena luz del día se desaparecieron. Trajo toda cantidad de reacciones eso en la empresa. Empezamos a investigar y los testimonios que nos daban eran bastante contradictorios por aquí y por allá, pero finalmente pudimos conseguir a una persona que en medio de un ataque de pánico, de miedo, porque sentía que lo podían perjudicar, lo podían matar, podían hacer daño, y casi con una lágrima en cada ojo, después de unas sesiones de, como diría yo, de convencimiento para que hablara, aceptó hablar. Y me dijo, quienes se robaron eso fueron los mismos de seguridad. Yo los vi. Un día antes de eso, yo me paré en la ventana de mi oficina y vi ahí donde estaba el avión y todo. Y dije, ¿por dónde pueden haber sacado esto? Y vi así detallando las cosas, poniéndome los zapatos del ladrón. La forma más fácil de sacarlo era por un borde de la cerca que estaba un poco desprendido, y luego de allí había un parqueadero y una puerta que daba a la calle, y ellos tenían llave del candado de ese parqueadero. Uno de ellos tenía la llave. Que tiene que haber sido por aquí, pero no tenía quien me lo dijera. Oh, sorpresa cuando ese hombre dice, fueron fulano, sutano, mengano, perengano y currucutano, a la 1 de la tarde. Sacaron por aquí exactamente la imaginación que yo tuve. Ese señor me la confirmó. Los delincuentes eran los mismos empleados de seguridad que estaban a cargo de custodiar las instalaciones. Pero uno no se espera, bueno, ya después con el tiempo uno empieza a aceptar la nueva realidad, ¿no? Pero esas nuevas realidades casi siempre están bloqueadas, o esas nuevas circunstancias casi siempre están bloqueadas por
por el sesgo de confirmación, por el sesgo de resistencia que nos mete en errores. Deconstruir es la pieza que le falta al proceso cognitivo que por lo general usamos los investigadores, que es la deconstrucción. Separar por pedacitos. Y a veces, y muchas veces, casi siempre olvidamos volver a unir. Cuando hacemos eso en los dos sentidos, deconstructivo y luego reconstructivo, es que empieza a aparecer la hipótesis más acertada y que más resistencia tiene al ataque de las evidencias y que termina siendo la comprobación del delito. El sesgo de sobreconfianza, ay señor, el sesgo de sobreconfianza, ¿cuántos problemas? Yo tengo 20 años investigando homicidios, a mí no me van a echar cuentos. ¿Cuántas veces oí yo en la policía eso? Tengo 20 años trabajando, investigando homicidios. Usted no me echa cuentos. La sobreconfianza. Mire, la sobreconfianza ha hecho que aviones se estrellen y gente inocente muera. La sobreconfianza causa accidentes de tránsito todo el tiempo. Y la sobreconfianza, en la experiencia, es uno de los principales problemas contra los que tenemos que luchar. La experiencia que Richard Hoyer nos explicó a nosotros con respecto a los errores de estimaciones de inteligencia, casi siempre estaban basadas en atajos mentales, porque la sobreconfianza lo que produce es atajos mentales por mecanismos de economía de esfuerzo del cerebro. No voy a pensar más lo necesario. Esto siempre pasa así. Ahí está el prejuicio de sobreconfianza. Los sesgos de consistencia. Esto tiene que ver con la evaluación de evidencia. Fíjense ustedes que nos hemos dado un paseíto. Primero por la percepción. Los prejuicios que se originan de las percepciones equivocadas. Luego, los prejuicios que se originan cuando estamos tratando de calcular cuánta probabilidad hay de que esto haya pasado o no haya pasado, o pueda suceder. Sesgos de probabilidades, que son esos que acabamos de ver ahorita, el sesgo de disponibilidad, el sesgo de anclaje, el sesgo de sobreconfianza. Ahora vamos a ver los sesgos de evaluación de evidencia. El primero es el sesgo de consistencia, ¿no? Que tiene que ver con las conclusiones que se extraen de un cuerpo, de un grupo pequeño de datos que nos parecen muy consistentes y que entran en conflicto con un grupo de datos mayores que no se corresponden con esto, que no nos parecen consistentes. Cuando aceptamos que nuestro cerebro nos comande de esa manera, es muy probable que terminemos en la equivocación. ¿Ok? Luego está el sesgo de información faltante. A veces es bien complicado saber qué tanto efecto puede tener para la investigación un espacio sin información. Y nos matamos averiguando y averiguando. Y mientras más averiguamos, no nos damos cuenta que estamos consiguiendo cosas inútiles que nos confunden. Lejos de orientarnos, pues nos meten en error. Hay técnicas para eso. No las vamos a hablar ahorita, pero hay técnicas, hay checklists y hay matrices que permiten a un investigador en algún momento de la confusión poder tener una apreciación metódica con respecto a los faltantes de información. Porque más información de la necesaria perjudica la investigación. Hace perder tiempo y hace cometer errores. Y el sesgo de pruebas o de evidencias desacreditadas que se basa en la demostración de que una evidencia o un indicio que respalda una percepción es incorrecta cuando tenemos ante nosotros una evidencia que resultó desacreditar cualquier hipótesis, luego la inutilizamos y la bloqueamos en nuestro cerebro y no nos permite darle utilidad más adelante para poder retomar o reconstruir en base a esa evidencia. Y por último, tenemos los sesgos en la percepción de la causalidad. Yo sé que para ustedes esto es como que mucha información, además muy superficial, porque esto tiene todo un contenido psicológico
de mecanismos del sistema psíquico sobre los cuales hay que explicar esto, pero de verdad que no daría tiempo de hacerlo. Por eso simplemente lo que me interesa es que sepan que existe, sepan que se trabaja con esto, sepan que hay estos problemas que están identificados. A ver, los sesgos en la percepción de causalidad. El primero se basa en racionalidad, ¿no? El autor que más ha investigado y por el cual yo aprendí de esto, y es la guía metodológica que uso, que fue Dick Hoyer, él explicaba que cuando uno percibe un patrón causal ordenado, las causalidades que no están muy concretas, es decir, el error, el accidente, la aleatoriedad, las cosas que no tienen explicaciones muy racionales, tienden a rechazarse. Esto es un problema de verdad profundo porque tendemos a creernos que la realidad funciona con la precisión, la realidad humana, social, puede funcionar con la precisión de una fórmula física o matemática, y eso no es cierto. Es decir, por ejemplo, por pura, ¿cómo se dice? Opción racional. ¿Qué es lo que? Bueno, mira, vamos a suponer un ejemplo, un problema de sesgo de racionalidad clásico. No, mira, los empresarios pueden ser buenos gobernantes, porque si ese hombre tiene tanta plata, ¿qué necesidad tiene de robar? Y resulta que han habido gobernantes empresarios que han resultado tremendos ladrones y son gobernantes que vienen de carreras empresariales. Entonces, esa racionalidad yo la llamaría reductora al mismo tiempo que obstaculizadora, nos mete por el camino equivocado en la toma de decisiones que tiene que ver con una investigación. Y por último, tenemos el sesgo de atribución, que se explica como el comportamiento que otros tienen y que se atribuye a una naturaleza, a una condición que tiene que ver con la persona. Por ejemplo, el prejuicio racial. Mira, todos los gitanos son ladrones. Es un prejuicio racial cultural que hay en España y en muchos países de América Latina. Esos tipos son gitanos, son ladrones. O todos los policías son corruptos. O todos los políticos son corruptos. ¿Te vas a meter a político? Yo recuerdo que un amigo mío me contó que hace muchos años, cuando salió del bachillerato, le dijo, el abuelo le preguntó, el abuelo había sido coronel del ejército, y le dijo, mijo, ¿y qué piensa estudiar? No, me voy para la escuela de la policía. ¿Usted va a estudiar para policía? Sí, abuelo, voy a estudiar para oficial de la policía. Yo no sabía que para ser ladrón había que estudiar. Eso es producto de un prejuicio de atribución. Los negros son ladrones, ese tipo de prejuicios raciales, prejuicios de atribución, que porque tiene una condición generalizamos con todo. Y en esa condición ha habido una cierta cantidad de elementos que han hecho tales o cuales cosas en común. Entonces, todo elemento que entre en esa categoría le atribuimos esa condición también. A eso se refiere el prejuicio de causalidad. Ok. ¿Qué hacemos entonces, muchachos? Porque no podemos ser tan pesimistas. Entonces la investigación es un camino minado, lleno de minas antipersonales o antipsicológicas para volvernos locos y no dejarnos investigar. Ese es el cerebro. Y para bastantes cosas buenas que nos sirve. Entonces, aprendamos a convivir con esto. ¿Qué hacemos para controlar la fuerza de las creencias y evitar que éstas nos desorienten la investigación? ¿Qué hacemos? Bueno, para eso se inventaron las técnicas analíticas estructuradas que nos permiten testear cada una de esas cosas, testear lo que hemos investigado para detectar
si hay prejuicios involucrados en esos productos cognitivos y desaparecerlos, o mejor dicho, neutralizarlos. Y nos encontramos entonces, y esto lo vamos a ver la semana que viene, con aquel montón de gráficos, círculos, flechitas que van, flechitas que vienen, matrices de análisis, que no son más que métodos que se han estructurado para procesar la información y bloquear la información que proviene de sesgos. Ok. Estas técnicas de contradicción, estas técnicas analíticas tienen 3 categorías. Técnicas que permiten diagnosticar, técnicas que permiten contradecir y técnicas que permiten crear pensamiento. Pensamiento nuevo, por supuesto, ¿no? Entonces, las técnicas de diagnóstico son las que nos ayudan fundamentalmente a producir hipótesis, argumentos analíticos y detectar errores de información. Sesgo. Por ejemplo, ¿cómo nos preguntamos las cosas? La forma como nos preguntamos las cosas por la influencia que el lenguaje tiene sobre nuestras estructuras de pensamiento son bastante relevantes. Por ejemplo, cuando uno se pregunta, ¿cómo se explica que la bóveda fue asaltada? Explícame quién pudo haber asaltado y cómo pudieron haber asaltado esa bóveda. Explícame cómo. Explícame cómo es, dame una relación causa-efecto de comportamiento humano, o sea, de acción humana, porque eso no se desapareció por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso se desapareció porque alguien se metió y lo desapareció. Es distinto preguntar eso como que preguntar, ¿cómo fue posible que esto pasara? Si hacemos esa confrontación de esas 2 preguntas, estamos haciendo el ejercicio analítico más el ejercicio comprensivo, que es el ejercicio de deconstrucción más el ejercicio de reconstrucción. ¿Ok? Dependiendo de cómo nos hacemos la pregunta. Quizás esto a ustedes les parezca lo más complicado, pero siéntense a pensarlo y yo estoy seguro que desde donde está cada uno de ustedes dirá, eso tiene algo de cierto. Yo le estoy hablando por mi experiencia y por lo que otros más expertos que yo han explicado y hoy yo se los comparto. ¿Ok? Bueno, esas son las técnicas. Las técnicas de diagnóstico nos ayudan a formular argumentos analíticos, a crear hipótesis comprensivas y también a detectar brechas de información, cosas que faltan por responder. En cambio, las técnicas de contradicción son las que nos ayudan explícitamente, directamente, a confrontar los contenidos cognitivos que ya nos hemos formado, que son esos argumentos comprensivos, analíticos, esas hipótesis comprensivas o esos baches, esos huecos de información que pueden haber en el curso de la investigación. Y el pensamiento creativo, las técnicas de pensamiento creativo, por cierto, hay una muy famosa que se usa mucho en la empresa que es el brainstorming, la tormenta de ideas. Pero la tormenta de ideas no es posible hacerla uno solo. Para que haya una tormenta de ideas tiene que haber un grupo de personas, varias personas que conocen del tema y que pueden soltar ideas libres. Por eso se llama tormenta, porque son ideas libres y abundantes que se van registrando, luego se van organizando para ver si pueden contribuir a ayudar a tapar brechas de información, una de tantas. Ese pensamiento creativo, esas técnicas de pensamiento creativo tienen como propósito desarrollar nuevos conocimientos, nuevas perspectivas o resultados alternativos. Me acuerdo, una de esas técnicas es el contrafáctico.
que el contrafáctico es ponerse a pensar, ¿y qué hubiera sucedido si en lugar de esto hubiese pasado aquello? Lo que llaman los contrafácticos. Los contrafácticos facilitan un tipo de inferencia a la que no estamos muy acostumbrados a usar, que es la inferencia abductiva, que es un híbrido entre las inferencias inductivas y las inferencias deductivas, que son el tipo básico de producción de inferencias cerebrales, de inferencias lógicas, mentales, pues. La inferencia abductiva utiliza una ruta de razonamiento híbrida que contiene elementos del inductivo y elementos del deductivo. ¿Y cómo son de buenas para los trabajos, para el análisis de inteligencia y los análisis de eventos sociales? ¿Cómo son de buenas? Pero no estamos muy acostumbrados a usarlas. Ameritan ciertas destrezas. ¿Ok? Preguntas. A ver, ¿en cuánto tiempo estamos? Yo pensé que me iba a demorar más en esto. Estamos a las 6. Estamos bien con el tiempo, sí. Estamos bien con el tiempo, ¿verdad? Sí, 6:28. Perfecto. Entonces podemos tomar media hora para preguntas y respuestas, que me encanta, porque yo puedo hablar 1000 peroratas aquí, como dicen en Colombia, llenar esto de carreta. Pero las preguntas de ustedes son lo más valioso, porque quizás la pregunta de uno es la pregunta del otro. Entonces, podemos, ¿cómo se dice? Interactuar mejor, ¿no? Responder mejores cosas. Entonces, soy todo oídos, como decía mi abuela. Buenas tardes. ¿Qué tal, instructor? Buenas tardes. Fonseca de Honduras. Dígame. Una pregunta que más que todo es una inquietud, una curiosidad. ¿Cómo ha sido? Bueno, usted fue policía, ¿no? ¿Cómo ha sido la relación, pues, que ha tenido usted ahora que está en la parte privada con la parte con las autoridades judiciales, pues, con las autoridades nacionales? Bueno, a ver, yo vivo en Ecuador. Tengo 11 Sí. años viviendo en Ecuador y me ha ido muy bien porque, a ver, los policías somos como los curas. Usted deja de ser cura, pero sigue creyendo en Dios. ¿Entiende? Y se entiende con un cura chino si se le aparece. ¿Por qué? Porque la educación que tuvieron y la experiencia es más o menos la misma. Entonces, a mí aquí, mi sorpresa, la Fiscalía General del Estado, en el año 2013, me pidió que le capacitara a los oficiales encargados de investigación de crimen organizado justamente sobre inteligencia analítica, sobre la investigación de organizaciones delictivas. Y lo que yo le expliqué, hey, me pagaron muy bien, dicho sea de paso, ¿no? La experiencia fue muy satisfactoria porque Venezuela, como país, tiene años. Bueno, a ver, Centroamérica es otro caso y tú estás en Centroamérica. Es decir, cada país tiene unas manifestaciones muy particulares, pero obviamente yo me mudé para acá y lo que empecé al inicio fue hacer comparaciones de ambiente delictivo. Entonces yo llegué a la conclusión de que en el año 2011, 2012, 2013, cuando yo llegué en el 2011, pero esto sucedió en el 2013, ya yo tenía, ¿qué? 2 años más o menos viviendo acá. Entonces yo hacía comparaciones, ¿no? Guayaquil versus Caracas, y decía, Guayaquil tiene 10 años de atraso en modus operandi delictivo en comparación con Caracas. 10, 8 años, por ahí anda. Si las cosas que vemos hoy en Guayaquil, en aquel momento, yo las había visto 10 años antes en Caracas. Pero Quito tenía 30 años de atraso. La modalidad delictiva de la capital de Ecuador la había visto yo 30 años antes en Caracas. Y eso me causó un prejuicio de sobreconfianza. Y la primera vez en mi vida que me asaltaron fue aquí en Quito. En Caracas nunca me asaltaron porque tenía tanto cuidado,
me cuidaba tanto como ex policía que fui, uno entiende cómo la gente se victimiza. Lo que llaman en Colombia, cómo la gente da papaya, cómo se pone fácil para el delito. Y eso los delincuentes lo saben. Los delincuentes saben eso. Por eso son delincuentes. Entonces, mi sobreconfianza me llevó a exhibir un teléfono de última tecnología de alta gama y los ladrones casi que me pedían permiso para asaltarme. Y yo de tonto les daba el permiso para que me asaltaran. Y me lo quitaron. Pues me quitaron además dinero y más. No me quitaron más, pero primera y única vez que me han asaltado aquí en Ecuador, estando recién llegado. Entonces, yo le explicaba a los policías, a los oficiales de la Policía de Ecuador, que están trabajando exclusivamente crimen organizado en la fiscalía, que las manifestaciones delictivas de mi país, y les contaba anécdotas. Entonces ellos me miraban así con incredulidad, como diciendo, este nos vio cara de tonto y nos está contando historias. No, no son historias, son cuentos reales, son historias verdaderas, cosas que han pasado allá, y que no pasaron porque no, o sea, anteriores a la época del socialismo del siglo XXI, anteriores, que yo entré a la policía en el año 83, 1983, y me retiré en 1993. Y seguí conectado con la policía porque trabajaba en compañías de seguridad, en empresas, como jefe de seguridad de empresas, donde uno siempre tiene que encontrarse con sus excompañeros para que apoyen. Y trabajando como vicepresidente de seguridad de un banco, pues imagínate. Entonces, ese cruce siempre se lleva. Acá en Ecuador, yo he trabajado todo el tiempo que tengo aquí en seguridad de aviación. Es decir, protección de las operaciones para narcotráfico, terrorismo, formas delictivas que hay en los aeropuertos, tráfico de personas, hurtos de maletas, ese tipo de cosas. Y obviamente yo he tenido que lidiar con policías porque a veces los policías se exceden y mi consigna siempre ha sido, ¿usted quiere que le vaya bien trabajando estas cosas? Déjeme que yo lo ayude. Como son gente bastante joven, aunque yo no, la gente dice, ¿cuántos años tienes tú de ella? Yo estoy cerca del 6º piso. Pero cuando usted estaba en la escuelita, ya yo era policía. Siempre les digo, déjeme que lo ayude. Cuando usted estaba en la escuelita, yo era policía. Y sé cómo funciona esto. ¿Quiere que lo ayude? Déjese ayudar. Y le va a ir mejor con mi ayuda que tirando flechas a lo loco. Gracias. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Qué pasó? Se quedaron calladitos todos. Carlos le saluda. Dígame, Carlos. La verdad, muy enriquecedor el tema. Yo le estuve relacionando más cuando recibí un curso por el 2003 que la materia era como psicología criminal. Entonces, Ajá. muy interesantes. Habían ciertas inquietudes que las estaba tomando en cuenta, pero como le digo, el tema es muy amplio, muy Sí. interesante, que uno queda por ahí con ciertas cosas, pero yo pienso que son manejables, ¿no? Son manejables. Sí. Mira, Carlos, hay que tener cuidado, ¿no? Porque no sé a qué material, a qué contenido le pusieron el nombre de psicología criminal. Porque psicología criminal es una parte de la criminología, como yo lo entiendo. Es una parte de la criminología que explora un poco los condicionamientos del paso al acto en el mundo delictivo. Eso está muy marcado por raíces epistemológicas positivistas que pretenden explicar el comportamiento delictivo en base a modelos explicativos de fenómenos naturales. Y no es tan así. Por ejemplo, y ahí hay unas generalizaciones que son terribles.
Yo recuerdo cuando yo era policía, asistí a una maestría de ciencias penales y criminológicas y empecé a enterarme de cuestionamientos que a esas corrientes criminológicas tradicionales se le estaban haciendo desde las escuelas, universidades, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de César Lombroso. Me parece que en la primera clase yo les hablé un poquito de eso. Lombroso era un médico militar en Italia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que escribió un libro por allá como en yo no me acuerdo, en 1920, 22, por allá, llamado Il Uomo Delinquente, el hombre delincuente, basado en un caso de un delincuente que le decían Vilela, que era asaltante de caminos, violador, asesino. Entonces estuvo preso y estando en la cárcel murió. Vilela murió. Entonces Lombroso, que era médico militar y tenía acceso a la cárcel, le hizo una autopsia y le abrió el cráneo. Entonces en la anatomía interna del cráneo encontró una cosa que él llamó la foseta occipital media. Creo que yo les hablé algo de eso en otra clase. Entonces, generalizó que como eso no era común en la anatomía interna del hueso craneal, de los huesos que componen el cráneo, concluyó, esto es un atavismo de los simios, porque los simios sí tienen una cosa parecida a esto. El delincuente es así. Incluso hizo una descripción fisonómica, que los delincuentes tenían las orejas grandes, los pómulos salientes, la nariz achatada, los ojos y el ceño un poco pronunciado. Eso no es verdad. Pero en aquel momento causó un impacto, se convirtió en un bestseller aquel libro. Y eso es lo que hoy llaman el expediente lombrosiano, que es un sesgo de atribución de que si tienes tales o cuales características, eres delincuente. Y sabe una cosa, ese estereotipo es terriblemente eficaz. Porque yo les aseguro a ustedes que en un lugar solitario, ustedes, por ejemplo, ven a una persona de color, porque piensan, hay un estereotipo terrible en esa relación entre raza y delincuencia que nos hace temer a ciertas condiciones, rasgos indígenas, rasgos de afrodescendientes, rasgos asiáticos, en fin, hay cantidad de prejuicios con eso. Y resulta que eso no tiene nada que ver. Entonces la gente llama la atención cuando, el que me asaltó, hasta bien vestido andaba. ¿Qué? ¿Tiene que andar mal vestido para ser ladrón? No, el ladrón es elegante. ¿Dónde quedan los delincuentes de cuello blanco? Que nos roban la plata en los bancos, que nos roban la plata en las inversiones inmobiliarias. Y andan en carro bonito, con ropa bonita, celular caro, reloj fino, y son delincuentes. Entonces, hay que tener un poco cuenta. En cambio, Carlos, cuando hablamos de psicología, del análisis de inteligencia o la psicología de la investigación, estamos hablando de nosotros mismos, de cómo nosotros nos metemos en problemas cognitivos por los mecanismos de economía de esfuerzo que tiene nuestro cerebro, que son naturales. No es que estamos locos, no es que somos torpes, no. Es que son mecanismos neurofisiológicos de nuestro ordenador, de nuestro control central, que es el cerebro. ¿Ok? Pero bueno, yo, como lo advertí al inicio, en verdad esto lo estamos viendo de la manera más superficial y amplia. Ojalá podamos tener la oportunidad más adelante de poder crear algún programa de capacitación donde ustedes puedan adquirir habilidades para reconocer y neutralizar los sesgos en las investigaciones y hasta en la vida diaria. Porque uno comete errores en la vida. Yo me acuerdo, miren, a mí me pasó una cosa una vez. Yo vivía en Venezuela y venía a un curso acá en Ecuador que comenzaba el lunes 22 de febrero del año 2009 fue eso.
Y bueno, yo compré mi boleto de avión para venir a mi curso que comenzaba el lunes, terminaba el viernes. Entonces yo el domingo viajé. Compré mi boleto para viajar. Entonces cuando estaba en el aeropuerto de Bogotá, cogí el teléfono para llamar a la persona para enviarle un mensaje. Cuando eso eran los BlackBerry, los que no era el WhatsApp de ahora, era el BlackBerry que tenía una mensajería, para preguntarle a la señora que coordinaba el curso el número de teléfono de la persona donde yo me iba a hospedar, porque una señora que hacía algo parecido al Airbnb, cuando eso todavía no existía en las plataformas digitales. Entonces le escribí: Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Por favor, ¿me puedes dar el número de teléfono de la señora fulanita para llamarla? Porque ya estoy en Bogotá rumbo a Quito. Entonces ella me respondió: ¿y tú vienes a Quito al curso? Y le digo: sí, yo vengo a Quito, voy a Quito al curso. El curso fue pospuesto para dentro de un mes. Y ya yo estaba en Bogotá haciendo conexión. Entonces le dije: no puede ser, ¿cómo han cambiado y no me han dicho? ¿Y saben qué me dijo ella? Sí, sí les comunicamos. Y tú estás, déjame ver. Y era domingo y ella en su casa se prendió la computadora y dijo: sí, tú estás en la lista de correo, tú recibiste el correo. Y cuando me pongo a mirar, efectivamente yo revisé el correo. ¿Saben qué me pasó? Que decía: se le confirma a los participantes en el curso de alta gerencia de seguridad de aviación que este comenzará el día lunes 22 de, y ahí pasaba a la línea siguiente. En la línea siguiente decía de marzo. Pero como coincidían 22 lunes, febrero y marzo, mi cerebro me dijo: lee hasta aquí y compra tu boleto. Esa trampa que me hizo el cerebro fue una trampa de sobreconfianza. ¿Por qué? Porque mi cerebro se ahorró el trabajo de seguir leyendo y dio como cierto que el curso iba. Entonces me hizo gastar un montón de plata porque después tuve que pagar para regresarme a Venezuela ese mismo día y viajar un mes después. Eso nos pasa en la vida diaria. Eso nos pasa cuando vamos manejando. Eso nos pasa cuando estamos en una reunión de trabajo. Eso nos pasa cuando estamos discutiendo cualquier asunto, argumentando cualquier asunto. Y nos pasa cuando estamos investigando también. Había una mano levantada de alguien de Uruguay, creo que era alguien llamado Iván. Iván, ¿estás por ahí? ¿Me perdona, profesor, un asuntico? Dígame, dígame. Justamente, dos cosas. Le hice referencia a la situación de mi capacitación en aquel año, porque una cosa es analizar o estudiar el tema psicológico de la persona que comete un acto delictivo, ¿no? Pero en el tema de investigación, es un aporte, ¿no? En el tema de investigación igual uno tiene que estar preparado para evitar este tipo de situaciones que incluso igual en la vida diaria uno cae, ¿no? Como a usted le ha pasado este tema de su viaje. Y efectivamente pasa. A cualquiera le pasa y en cualquier actividad. Y lo importante también fue, bueno, yo no leí el libro del militar este que usted hizo referencia, pero yo vi una película y hacía referencia incluso que la estructura craneal tenía una forma ovalada en la parte superior y eso era un identificativo de una persona que estaba destinada a cometer delitos. Sí, fue muy interesante eso. Eso nada más, profesor. Bueno, pero era Lombroso, era César Lombroso. ¿Te acuerdas? Sí. Si era él. Ajá. Ah, bueno, sí, porque es que, a ver, es una referencia. Lombroso, con todas sus equivocaciones, fue una referencia histórica en la investigación de la criminología. O sea, el tipo puso unas bases equivocadas, pero las puso. Y él motivó más investigaciones bajo ese mismo modelo que con el tiempo se fueron obviamente aclarando y bueno, ya llega un momento en que yo me acuerdo cuando yo fui a esas clases en el año que 91, creo que fue eso, cuando a mí me hablaron del Lombroso por primera vez y uno queda más, wow, y entonces yo sabes que percibí en ese momento
que estaba académicamente desacreditado. Hoy te digo que nunca los precursores se merecen un descrédito, porque el trabajo investigativo con las limitaciones de otra época, o sea, eso es como juzgar hoy día el error de los juicios históricos. Juzgar hoy la esclavitud bajo los valores de derechos humanos del siglo XXI es un error grave. Por ejemplo, en Estados Unidos hay gente que critica que Thomas Jefferson, que George Washington tenían esclavos, y acá que Simón Bolívar tenía esclavos, pero es que en esa época no tener un esclavo era como no tener un celular ahorita o no tener un auto. Es decir, no había un concepto para otra cosa. Entonces, en la criminología de la época del Hombroso, ese era el paradigma. Y los paradigmas cambian. Entonces hay gente que no entiende que los paradigmas cambian. Les hace falta leer a Thomas Kuhn con la escritura de las revoluciones científicas. Los paradigmas cambian y uno tiene que estar preparado para eso. Porque son paradigmas grandes, pero dentro de los paradigmas grandes hay paradigmas más pequeñitos, que son del día a día, que los cambiamos de un año para otro, pero están metidos dentro de paradigmas más grandes que cambian cada 50 años. Así es la ciencia. Así es la ciencia. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 10 minuticos, Janet. ¿Se los regalamos o los aprovechamos? No sé si hay otra pregunta, es súper interesante, ¿no? Es como cuestionar a Freud, el padre del psicoanálisis, y decir que tú cometió errores, ¿no? Exactamente. O sea, es una locura, ¿no? Y decir, bueno, ahora es el conductivismo, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la base, no? Claro. Exactamente. Él hizo un trabajo muy importante que impactó en la ciencia. Por supuesto. Y otras cosas. Motivó, mira, Janet, en las universidades, bueno, tú lo debes saber, pues tú eres educadora, en las universidades tenemos ese problema. Henry está levantando la mano, ya te vamos a dar Freddy la palabra. Vaz está levantando la mano. Freddy. Ya te voy, déjame También terminar Henry. esta idea. Déjame terminar esta idea, Henry, para que nos hagas tu intervención. Mira, en las universidades pasa con esas corrientes que los neo, los post, los anti, que se inventan mucho solo para ganar notoriedad y desacreditar aportes anteriores. Y como dijo Newton, cuando lo nombraron individuo de número en la Real Sociedad Londinense, ¿qué dijo? He llegado aquí en los hombros de los gigantes. ¿Por qué? Porque él se había leído a Galileo, que tenía 3 años antes que él, a Kepler, que tenía 200 o 100 años antes que él, y sobre aquel edificio él construyó esto. El mismo Einstein, Albert Einstein, construyó sus teorías de relatividad sobre las leyes de la física de Newton. No estaban malas, estaban incompletas. Fueron superadas históricamente por nuevos descubrimientos. Hay que reformular los conocimientos, pero no desacreditar aquello, porque aquello tiene su mérito en el momento histórico que se publicó. A ver, Henry, el micrófono es suyo, Henry. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes con todos. Sí, me ha parecido muy interesante todo lo que usted ha hablado del Hombroso, la historia. Y sí, todos los días es un cambio. Todos los días. El cambio es constante en la vida y en todo. Sí. Más mi punto de vista, y no sé si usted comparte, ¿por qué se deja mucho de lado la psicología jurídica y la psiquiatría forense en los temas investigativos y ya en delitos penales? Mira, yo creería que se debe a la superficialidad con que tratamos los temas por el exceso de trabajo. Creería, o sea, es una hipótesis que se me ocurre ahorita. No sé si estoy en lo correcto, quizás no estoy, pero mira, a ver, cuando uno empieza a conocer, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, o en una ciudad donde uno trabaja porque la policía lo mandó para allá, a trabajar allá. A ver, la gente de Guayaquil
no es igual a la gente de Quito. Y la gente de Quito no es igual a la de Manta. Y la de Manta no es igual a la de Esmeralda. Y la de Esmeralda no es igual a la de Lago Agrio ni el Coca. Es decir, hay idiosincrasia, hay perfiles que uno más o menos diferencia en el comportamiento de la gente. Ah, los de la costa. Es que él es de la costa. Por eso es que él hace eso. No es que él es de la Amazonía. Por eso es que... No, es que él es mono de Guayaquil. Por eso es que él hace eso. Porque generalizamos. ¿Ok? Pero es cierto, la psicología es toda una disciplina científica, con sus leyes, sus hipótesis, sus mecanismos metodológicos, todo lo demás. Es muy útil entenderla. Pero lo que no puede pasar es que lo que sabemos de psicología lo convirtamos en dogmas de obligatorio cumplimiento, donde el problema del conocimiento está negado, donde lo damos por cierto porque los psicólogos dicen que cuando los niños son hijos de matrimonios divorciados son problemáticos. Eso es mentira. Eso no siempre pasa así. No siempre es así. O que no. Lo que pasa es que como él no conoció a su papá y la mamá lo abandonó, por eso él es delincuente. Eso no es verdad. Es decir, esa afirmación es falsable. ¿Me entiende? Admite prueba en contra. Entonces, esas generalizaciones no es que son malas, sino que cuando son mal utilizadas, nos pueden torcer las investigaciones, los estereotipos. De ahí nacen los estereotipos, los prejuicios sobre suponer cosas y no atacarlas metodológicamente, no atacarlas. Miren, a ver, les voy a mostrar, esto es un libro que conseguí, se llama, con esto vamos a trabajar un poquito la semana que viene. Se llama Técnicas Analíticas Estructuradas para el Análisis de Inteligencia. Los autores son Richard Hoyer, quien fue mi profesor, autor del otro libro que les nombré hace rato, Psicología del Análisis, y Randolph Ferguson, que es un consultor. Ya Hoyer murió en agosto del 2018. Estaba muy viejito. Ya cuando yo lo conocí en el 2006 ya estaba viejito. Y Randolph Ferguson, él tiene una consultora. Entonces, Hoyer y Ferguson escribieron este libro en inglés y una editorial en España lo tradujo. Cuando salió en español ya yo me lo había comprado en inglés, tuve que comprarlo de nuevo en español. Pero esto es pura metodología. Es decir, el que estudia metodología en una universidad para graduarse en un máster, le tienen que enseñar metodología, igual el que hace un doctorado. Esto es pura metodología. Entonces, ¿en qué diferenciamos lo que investigué yo como policía y lo que puedo investigar ahora en razón de los sistemas regionales de seguridad entre Colombia, Ecuador, Perú, bla, 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 de todo vaina de relaciones internacionales? Pues yo estoy trabajando sobre hechos políticamente consumados, decisiones de política exterior. Pero cuando era policía, investigaba sobre la determinación que tuvo un tipo de matar a otro. O la determinación que tuvo un grupo de personas de meterse y asaltar un banco o secuestrar a un individuo y pedirle un rescate. ¿Me entienden? Estamos investigando hechos consumados. No estamos haciendo futurología. En cambio, en inteligencia, donde se hacen estimaciones, corremos el riesgo de caer en la adivinanza futurológica y llenarnos de prestigio diciendo, eso fue lo que yo anuncié el año pasado que iba a pasar. El mundo es mucho más complejo de lo que nosotros tenemos capacidad de procesar. Y la complejidad, señores, no equivale a problema. La complejidad equivale a la presión para desentrañar significados sociales. Y yo pongo siempre un ejemplo. Si yo me saco la lotería mañana, resuelvo mis problemas económicos, pero me creo otros. Me aparecen primos por todos lados para que les ayude a pagar su deuda. Los delincuentes me van a empezar a extorsionar si pongo la cara en la televisión porque me saqué la lotería. Y si el Ecuador consigue un yacimiento petrolífero
impresionantemente grande en una zona que no es el Yasuní, sino por allá en un lugar donde tranquilamente pueden destrozar el medio ambiente y sacar todo el petróleo. ¿Sale Ecuador de sus problemas económicos? ¿O se mete en nuevos, se mete en nuevos problemas? Porque la historia de mi país, cuando apareció el petróleo, Venezuela fue uno de los primeros países del mundo que encontró petróleo en 1884. Después el boom petrolero a partir de 1914, y la economía, Venezuela era un país lindo, bello, agrícola, de café, de cacao, de todas cosas bien bonitas y que hoy llaman orgánicas, y se convirtió en un, como dicen en México, en el desmadre del petróleo. Se transformaron las estructuras sociales, económicas, políticas, el comportamiento de la gente. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar que en los años 70 a los venezolanos nos llamaban en Estados Unidos los tabaratos, porque llegaban a las tiendas y preguntaban, ¿cuánto cuesta eso? $5,000. Está barato, dame 2. Y de todo compraban 2, porque teníamos tanto dinero por la economía rentista petrolera que no supimos manejar la complejidad económica de una economía tan boyante como la petrolera. Entonces, es una suerte, como decía, había un tipo que escribió una novela llamada El Chorro, Gracia o Maldición, mencionando un chorro de petróleo que de un pozo petrolero que estaban perforando en el año 1922, que se derrumbó adentro y paró un chorro de petróleo de 150 metros. Estuvo 10 días echando petróleo de día y de noche. Cuando esa noticia en 1922 recorrió el mundo, al año siguiente, porque no había internet en ese tiempo, por supuesto, ni teléfonos celulares, cuando las agencias de noticias telegráficas regaron eso por el mundo, todos los inversionistas que querían petróleo fueron a